Volvemos al texto de Marcos 1, 14 al 15 por tercera vez y hemos titulado ¿qué es creer en el Evangelio? Leo Marcos 1, 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por eso es nuestro título, ¿qué es creer en el Evangelio? Y lo hemos venido estudiando por secuencias. Y estamos ya en la secuencia número 6. Y en la secuencia número 6 hablamos finalmente que la salvación del hombre y de la mujer no es por cumplir la ley, sino por aceptar la justicia de Dios, y la justicia de Dios es en la persona de Jesús. En esta ocasión vamos a utilizar un texto en Lucas, en el capítulo 10, y todavía no te voy a decir cuál es el título que aparece en la versión Reina Valera, porque cuando lo diga voy a explicarte que en el pasado, cuando yo leía el título de Lucas en el capítulo 10, versículo 25 al 37, me producía, y tengo que decirlo, como un desgano. Y obviamente que eso no es correcto. Un desgano de tener que volver a estudiar el verso 25 al 37 del capítulo 10 de Lucas. Pero le voy a explicar a qué se debía. Cuando usted abre en Lucas 10, 25 al 37, en la Reina Valera aparece en la parte de arriba el buen samaritano. Porque por muchos años escuché, y aún se escucha, cuando se enseña este texto, las personas tratan de convencerlas de que este es el texto ideal para pedir dinero, para hacer donaciones. Entonces traen la historia del buen samaritano. ¿Dónde estaba mi desgano? Es porque si alguien va a enseñar acerca de ser generoso, de ayudarle a los necesitados, de ayudar a centros de rehabilitación, centros de ayuda a las mujeres solteras, etcétera, etcétera, pues cuando utilizan ese texto realmente uno queda, en el caso a que hago referencia, quedaba pues sin gusto por el texto. Por eso dije que si alguien quiere hablar acerca de eso, hay otras partes de las Escrituras que precisamente tratan acerca de la generosidad. Pero este texto en particular no se refiere a eso. Entonces el desgano es cuando a uno lo acercan a un texto y el texto lo van utilizando para traer una enseñanza, en este caso una enseñanza social. Si usted me pregunta cuántas veces he escuchado la enseñanza del buen samaritano, le diría que tantas veces, y la mayoría de las veces he escuchado que se refiere a un programa social y no tiene que ver absolutamente nada con eso. Por eso lo he traído para nuestra enseñanza y nuestra tercera enseñanza. Y tome nota, Lucas 10, 25 al 37, estamos en la secuencia número 6, estamos hablando que la justicia de Dios es por medio de Jesús y no es por medio de la ley. Y precisamente Lucas va a
traernos a nosotros la enseñanza contundente que el hombre, según Jesús, no puede salvarse tratando de cumplir la ley. A uno le preguntan, hermano, ¿y qué es cumplir la ley? Bueno, en la enseñanza anterior, lo usamos en nuestra primera entrega, luego hace poco la segunda, y dijimos que está resumido en un solo texto, que Jesús dijo que de eso depende toda la ley y los profetas. Así que cuando hablamos de cumplir la ley, implica que si alguien se atreve a salvarse cumpliendo la ley, se le especifica. Y Jesús lo va a especificar aquí en otro texto, donde dice que debes de amar a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. De eso depende toda la ley y los profetas. Así que quienes quieran salvarse por buenas obras o por la ley, entonces Jesús dice, bueno, ahí está, ame absolutamente a Dios y ame absolutamente al prójimo. Y en nuestra serie de enseñanzas hemos dicho que es imposible. Y precisamente en Lucas 10, 25 al 37, vemos cómo Jesús en otro texto reitera precisamente que si el hombre intenta salvarse sin la justicia de Dios, sin colocar la fe en Jesús, lo que le toca es cumplir absolutamente toda la ley, pero el hombre le es imposible. Vamos entonces a la lectura de Lucas capítulo 10, verso 25, pero esta vez vamos explicando y vamos estudiando y así vamos a abordar Lucas 10, 25 al 37. Note el verso 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, hablando a Jesús, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ve la pregunta. Él está preguntando, este intérprete de la ley, está preguntando, ¿qué debo hacer yo para salvarme? Y note que el texto dice, ¿qué cosa heredaré? ¿Qué cosa, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Bueno, por los dos estudios que hemos tenido podemos responder rápidamente, ninguna cosa. Usted no tiene que hacer nada para heredar la vida eterna. Pero obviamente que no puedo cortar aquí porque se terminaría la enseñanza, pero lo que quiero es que usted note que hay un intérprete de la ley. En los días de Jesús imperaba la religión del judaísmo. Y cuando dice que era un intérprete de la ley, el que pregunta, es una referencia a alguien que es conocedor del texto hebreo. Es decir, es conocedor del Antiguo Testamento y como intérprete era quien explicaba las Escrituras. Así que hablar de un intérprete era hablar de un experto, pongámoslo entre comillas, era hablar de un conocedor de las Escrituras, era hablar de un erudito. Entonces, un erudito del Antiguo Testamento le preguntó a Jesús, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Si le preguntaran a usted y que usted responda de sí mismo, pero la pregunta es a Jesús, que Jesús es Dios, y le está haciendo la pregunta más crucial que un hombre puede tener. Es haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Pregunte en su religión, y no estoy tratando de que usted de una u otra manera se sienta mal, sino pregunte en su religión qué cosas tiene que hacer en su religión para salvarse. Porque en el cristianismo y en la enseñanza de Jesús usted no tiene que hacer nada de esto. Y eso queda explicado aquí en Lucas 25 al 37. Por eso dije que me da
un desgano cuando empiezo a escuchar la enseñanza del buen samaritano que termina por pedir plata o que termina por hablar de generosidad económica. Ese escriba al que se refiere el versículo 25 era quien a pie de página hacía sus propios comentarios. O sea, él leía un texto, el intérprete, y a un ladito, como al margen, voy a tratar como de mostrarle a usted, pues, la Biblia. Y cuando digo al margen, quiere decir por estos lados. Incluso la Reina Valera tiene unas noticas en la parte de abajo, pero era por estos lados. O sea, el texto no lo tocaban, sino que lo leían y lo anotaban. Y eso fue una costumbre incluso mucho antes de que apareciera el judaísmo. Y los intérpretes de la ley se dedicaban a colocar al lado de los escritos sus propios comentarios. Eso es lo que se llama el Targum, Targúmenos. Y se colocaba al lado, o sea, el texto no podía ser tocado, por supuesto. Entonces, en los días de Jesús, se levantaron dentro de la religión del judaísmo intérpretes, y este intérprete le preguntó, versículo 25, ¿qué le preguntó? Dice el versículo 25, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Otra vez, ve la intención del intérprete del texto de Lucas en el capítulo 10. Es que para el intérprete él ya tenía vida eterna. O sea, él ya poseía la vida eterna. Y recuerde que los intérpretes de la ley, como los demás fariseos y los judíos de la época que pertenecían al judaísmo, ellos decían que tenían la triple seguridad. Cierto que ya sabemos cuál es la triple seguridad que ellos tenían. Ellos decían que iban al cielo, que ellos eran hijos de Dios, porque ellos lo consiguieron. Y lo consiguieron precisamente porque ellos venían de la familia hasta Abraham. Y eso es lo que se llama salvación por sangre. Pero ellos consideraban, dentro de la triple seguridad de su salvación, era que ellos se ganaban la salvación por voluntad de carne, cumpliendo la ley de Dios. Y cumplir la ley de Dios eran 10 mandamientos, 613 preceptos, más las promulgaciones rabínicas. Y recuerde que Jesús lo resumió todo eso en 2. Ame a Dios perfectamente y ame al prójimo perfectamente. Y al final cumplir los 10 mandamientos, más los 613 preceptos, más las promulgaciones rabínicas, es lo mismo. Como Jesús le resume y les dice, solo 2, le voy a resumir todo eso que ustedes tienen en 2. Amen a Dios absolutamente y amen al prójimo absolutamente. Y esa ley, que es la ley de Dios, si ellos lo utilizan o lo tienen como forma de salvación, nunca podrán salvarse, porque nadie llega a amar a Dios sin cometer una sola impiedad y una sola injusticia. ¿Cuál texto es ese? Romanos 1:18. Entonces, para ellos, ser hijos de Dios, y lo que dice aquí el intérprete, era para probarle, era para saber qué va a decir Jesús a ellos. Como ellos decían que ganaron la salvación y han ganado la salvación por voluntad de sangre, por voluntad de carne, y tercero, por voluntad de varón. Eso eran las promulgaciones rabínicas, y entre ellas
estaba, por supuesto, que había una práctica que era la circuncisión que se hacía para identificarse como nación, pero ellos tomaron esa enseñanza y dijeron, no, es que ese es para salvación. Si uno se va a salvar, tiene que ser circuncidado. Y de ahí religiones se han levantado tratando de hablar que la salvación es por un rito o por una ceremonia. Ahora, Jesús mismo dijo que eso no es cierto. Y uno descansa. Jesús dijo, mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios hay que recibir y creer en el Señor Jesucristo, creer en la justicia de Dios, que es Jesucristo, para llegar a ser hijos de Dios. Porque para llegar a ser hijos de Dios es necesario recibir a Cristo, recibir la justicia de Dios, que es la persona de Cristo. Y esta es la secuencia 6 que venimos enseñando. Ahora, en el Juan 1:13, léalo. Dice el mismo Jesús, los cuales no son, o sea, los hijos de Dios, no son hijos de Dios por sangre. 1:13 de Juan. No son hijos de Dios por voluntad de carne, y no son hijos de Dios por voluntad de varón. Pero es que en la religión en que yo me encuentro me han enseñado que yo me salvo por ser bueno. No, es que en la religión en que yo me encuentro me han enseñado que cuando uno está niño le hacen un rito, una ceremonia y uno se salva. No, es que a mí me han enseñado que en la religión que nací en esa muero. Bueno, eso, quien se lo haya enseñado, eso va a ser siempre muy relativo. Pero aquí nosotros estamos hablando es qué dijo y qué dice y qué dirá Jesús. Y Jesús dice en Juan 1:3, lo leemos, dice, los cuales, hablando de hijos de Dios, los cuales nos llegan a ser hijos de Dios, no son engendrados ni por sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. Y Jesús, que es Dios, sabe que lo están probando. ¿Qué le han preguntado en el versículo 25? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús sabe que lo están probando. Expliquemos eso un momento. Él sabe que el intérprete en sí mismo consideraba que él era salvo y que él había heredado la vida eterna por las 3 seguridades. ¿Cuáles son? Vamos a repetirla. Dígale al que está al lado, diga una. Al otro, diga. Es que no hay un tercero, entonces dígale usted. ¿Cuál era la triple seguridad que tenían en la religión del judaísmo? Entonces Jesús sabía que como intérprete y como líder del judaísmo, él ya había decidido creer en su corazón cómo se hereda la vida eterna. Pero le preguntó a Jesús, Jesús, ¿qué? ¿Haciendo qué? Versículo 25, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él se consideraba ya que él había hecho algo para conseguir la vida eterna, y no solamente una, sino 3 cosas. Soy de familia por sangre, soy una persona que me esfuerzo, soy muy bueno, trato de cumplir toda la ley, y yo acepto las promulgaciones rabínicas, o sea, las promulgaciones de mi religión. O sea, que le preguntó no porque él estaba interesado en saber, sino porque él estaba tratando de que Jesús en esos días estaba predicando, vamos a ver si este va a decir que no cumplamos la ley. Vamos a ver si qué es lo que nos va a enseñar. Tenemos entonces que el intérprete mismo, él ya había tomado su decisión, que él creía que tenía vida eterna, pero le preguntó a Jesús. Y Jesús
¿qué le respondió? Como es un intérprete de la ley, es un erudito, en el 26 él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y le dije, ¿y cómo lees? Mire, ¿qué está escrito en la ley? Pero Jesús le dice, ¿cómo lees lo que está escrito en la ley? Porque obviamente hay gente que dice, es que eso está en la Biblia. Entonces Dios dice, ¿cómo lees? Sí, unos años tuve la oportunidad por el asunto del ministerio hablar con un hombre que después resultó ser de la religión amarilla, profesor de una universidad muy conocida en la ciudad, que conocía el griego y el hebreo y enseñaba griego en la universidad. Y hablando con él, que pertenecía a una organización religiosa muy importante dentro del mundo religioso, él me dijo que lo que él enseñaba era lo cierto. Entonces, solo le dije estas palabras y le dije, ustedes enseñan acerca del purgatorio y en la Biblia no enseña acerca del purgatorio. Y entonces él me sacó un texto de la Biblia y cuando me leyó el texto de la Biblia, sí, claro, precisamente el texto hablaba de que había que pagar hasta la última moneda. Usted ha tenido muchas veces y muchas oportunidades de leer ese texto. Ahora, como yo no estoy enseñando, por supuesto, no estoy enseñando en este momento acerca de apologética, simplemente él estaba haciendo referencia que cuando alguien debe algo, antes que se lo lleven a la cárcel, debe arreglar eso. Pero que si no lo arregla, cuando él llegue a la cárcel, él tiene que pagar completamente todo lo que debe. Y me utilizó ese texto para decirme precisamente que la enseñanza del purgatorio estaba basado en ese texto. No me voy a quedar ni le voy a decir el texto, hermano, porque no se trata de enseñar apologética. Es precisamente lo que dice Lucas 10. ¿Haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, está en el texto, pero ¿cómo lees? O sea, ¿cómo lo interpretas? ¿Sí? Jesús le dijo, ¿cómo lo interpretas? ¿Y cómo lo interpretaba él? A ver, hablen entre ustedes. ¿Cómo interpretaban? ¿Cómo interpretaba él ese texto de la ley? Ellos interpretaban, nosotros cumplimos la ley de Dios y como nosotros cumplimos la ley de Dios, tenemos vida eterna. Y Jesús le va a explicar a este hombre, escuche, entró con la seguridad que tenía vida eterna y al final del texto te vas a dar cuenta que salió convencido que él no tenía la vida eterna y te lo voy a mostrar. Por eso ese texto es una belleza. Quienes lo enseñan para pedir plata o para ayudar a las organizaciones, que eso no es malo, pero usar este texto es quitarle la riqueza y eso es un desvío de la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees lo que está escrito? Jesús sabía, pero Jesús le preguntó. Y note lo que dice la Escritura en el verso 27, que aquel respondió. ¿Qué está escrito en la ley? Verso 26 preguntó Jesús. Y en el versículo 27, aquel intérprete, aquel erudito respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde dice? ¿En el versículo qué? ¿En el versículo qué? En el versículo 27. Él se estaba refiriendo, obviamente, a un texto que está en el Antiguo Testamento y que lo encuentras en Deuteronomios, en el capítulo 6, verso 5. O sea, leyó bien, pero el asunto es que ellos interpretaban mal. Esta es la manera cuando hablamos de Deuteronomio 6, que es el mismo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso era correcto, estaba en el Antiguo. Pero en el Antiguo no fue escrito para hacerlo, para heredar la vida eterna, sino que fue dado para que quienes ya tienen la vida eterna se vayan santificando. Entonces no era que ellos lo hacían para heredar la vida eterna, para salvarse, sino que una vez que ya eran salvos, ellos se iban santificando, amando a Dios, viviendo para Él. No perfectamente, porque el hombre es pecador, pero ya aquel hombre del verso 27 de Lucas 10 y que está en Deuteronomio 26, sí fue escrito, porque hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Ahora, nadie va a llegar a hacerlo absolutamente, pero era que ellos leyeron ese texto y dijeron: si cumplimos con esta ley, nosotros heredamos la vida eterna. Y Jesús va a enseñar en el texto que no es, escuche bien, que no es posible. Entonces, ¿dónde está el asunto? ¿Que es cierto lo que dice el versículo 27? Sí, pero ¿qué pasó? Interpretó mal, lo utilizó para heredar vida eterna, pero eso es para santificación. Esas enseñanzas, hermano, de amar al prójimo, también están en las Escrituras. Tú lo vas a encontrar también en el libro del Éxodo, ¿sí? Entonces yo me imagino al intérprete tomando aire, como quien dice: Jesús, ¿quedaste satisfecho o no? Vuelvo a leerlo. 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El problema del intérprete era que él interpretaba mal. Porque es cierto, está en el texto, como acabamos de decir, y en varios textos del Antiguo Testamento, pero estaba interpretando para mal. Porque tomó ese texto para decir: si lo cumplo, heredo la vida eterna. Y lo interpretó mal, porque el texto es para decir es cómo el pueblo de Dios debe de vivir, cómo debe santificarse cada día. Pero para cumplir esa ley de amar a Dios perfectamente y amar al prójimo perfectamente para salvarse, eso es imposible. Y note en el versículo 28 lo que Jesús le dijo a lo que dijo el intérprete. Lucas 10, 28, y le dijo: bien has respondido. Claro, cuando le dijo bien has respondido, quiere decir has usado bien en mencionar el texto de amar a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Has hecho bien. Y luego le dice: haz esto y vivirás. ¿Sí entiende? Es decir, usted ha dicho correctamente: hay que amar a Dios con 100%. Y hay que amar al prójimo 100%. Y le dice a él, como él consideraba que él era salvo por cumplir la ley, entonces Jesús le dijo: es cierto lo que dices. Y en el versículo 28, para enmarcar: haz esto y vivirás. O sea, ama a Dios 100% y ama a tu prójimo 100%. Yo creo que él, a partir de ese momento, dijo: ¿cómo?
si amar a Dios 100% y amar al prójimo 100%, él se dio cuenta que él no cumplía esa ley y nadie la cumple. El texto del versículo 29 nos da la explicación de Lucas 10, pero él, el intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, es decir, cuando vio que realmente él no amaba a Dios 100% y nadie jamás podrá amar a Dios 100% para salvarse. Y cuando él se dio cuenta que tenía que amar al prójimo 100% para salvarse, se dio cuenta que no era capaz, porque Jesús le dijo, sí, bueno, entonces hágalo pues, haz esto y vivirás. Es cuando él le preguntó, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Jesús le dijo, verso 27, ama 100% a Dios, 100% al prójimo, y le dijo, haz esto y tendrás vida eterna. Por eso en el 29 él empezó a justificarse. No, pues claro que yo amo a Dios y yo amo al prójimo, pero ese pero, ahí es donde está el asunto. Porque el que intente salvarse por la ley ha de salvarse 100%. No puede ser 99.99. Tiene que ser 100%. Entonces, cuando dice el versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, al darse cuenta que no daba esa talla, nadie va a dar esa talla, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahora me le voy a adelantar para que goce de lo que es el texto. Si ve que este texto no habla de pedir plata, de ser generosos. Por eso yo cuando escucho un mensaje, como el del 25 al 37 de Lucas 10, y lo utilizan para eso, hermanos, si a mí me dan oportunidad, yo me salgo. Porque es que ese texto tiene una riqueza, y ahí la estamos viendo. Entonces, el verso 29, el intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, y voy a explicarle más o menos qué fue. Digo, amar a Dios con todo el corazón, haz esto y vivirás. Y amar al prójimo, a ver, tampoco. Porque de pronto uno por ahí tiene una personita que, no, es que de pronto yo a alguien una vez le contesté y le ofendí. No, es que Jesús está yéndose al extremo. Pues escuche, si usted se va a salvar por cumplir la ley, cúmplala toda. O sea, cúmplala completamente, exactamente. Entonces él preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Porque él se dio cuenta que hay gente que él, por su religiosidad y por la pecaminosidad de su corazón, y porque su corazón lo engaña, ya había tomado la decisión que hay ciertas personas que él no va a amar. Entonces, él quiere justificarse y le dice, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le responde con una historia y le presenta una historia al intérprete. ¿Por qué? Porque el intérprete de la ley le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le va a decir quién es su prójimo. Y que esa persona que él ha tomado decisión de no amar, de no tenerlo en cuenta en su vida, que me cae mal, etcétera, etcétera, le va a mostrar que aún por no cumplir esa ley de amar a una persona, él no ha heredado la vida eterna, no tiene vida eterna. La nota importante del verso 29 es queriendo justificarse a sí mismo. O sea, él se sintió condenado. Qué cosa, ¿no? Cuando uno se siente tan bueno, y uno dice, ay, yo soy salvo porque yo soy tan bueno. Ay, hermano, yo soy tan bueno. Y le dice, bueno, pero eres bueno absolutamente. Nunca has tenido una impiedad. Bueno, tampoco así. Y eres bueno
tan bueno que nunca has cometido una injusticia a nadie que sea tu propio. No, 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 tampoco así. Bueno, pues hasta allá no. Y Jesús está diciendo, no, que es hasta allá. O sea que cuando dice queriendo justificarse a sí mismo, se sintió condenado. Por eso él entró como un hombre que había alcanzado la salvación. Y a estas alturas del texto, él ya se siente que él no ha alcanzado la vida eterna porque no ha cumplido la ley. Y recuerda, es un erudito, es un intérprete de la ley. ¿Cuándo fue? Cuando Jesús le dijo en el versículo 28, haz esto y vivirás. Lo que has dicho de la Biblia es correcto, has hecho una mala interpretación, pero de todas maneras, haz esto y ¿qué? Y vivirás. Vivirás, o sea, ama a Dios, tal como acabas de decirlo, ama a tu prójimo, tal como acabas de decirlo, que sí está en la Escritura. Pero eso no fue hecho para que lo hagas y heredes la vida eterna. No, no, es para que tú siempre vivas en una vida de santificación. Haz esto y recibes vida eterna. Haz esto y vivirás. El intérprete se dio cuenta que tal exigencia lo aplastaba. Por eso dice, queriendo justificarse, dijo, ¿quién es mi prójimo? Se dio cuenta que hay cierto prójimo que él no amaba, que le faltaba. Y escriba esta palabra, le faltaba. Porque los que dicen tener la vida eterna, ser salvos por cumplir toda la ley, no le puede faltar que diga, me faltó solo 1 milímetro. No, no puede faltarle nada. Le faltaba era amor. Amor al prójimo. Por eso él preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le contó esta historia. Verso 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales, Lucas 10:30, le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció, verso 31, que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. 32. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Si ve que esta historia no es para pedir dinero. Esta historia es para mostrar que este intérprete de la ley no era salvo porque no cumplía la ley de amar al prójimo. Así sea uno, no cumplía la ley de amar al prójimo. Dice el 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, verso 35, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Se oyó esa historia? Yo me imagino a este intérprete oyendo a Jesús y cuando Jesús hablaba acerca de todo lo que estaban haciendo por esa persona, que el intérprete sabía en su corazón que él odiaba. Que cuando hablamos de
dentro de la cultura, a la época de Jesús, los samaritanos, los judíos odiaban a los samaritanos. Nosotros sabemos esa historia, cuando la mujer samaritana en Juan 4 le dijo a Jesús, porque judíos y samaritanos no hablaban entre sí. Lo que le estaba diciendo es, hay una persona que tú odias, y es el samaritano, y mira lo que éste hizo, que es lo que tú debes de hacer. Yo me imagino al intérprete diciendo, oye, Jesús hablando, y él, no, 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 no. A ver, hermano, ¿qué vemos aquí? Jesús le preguntó al intérprete, 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Vio que el 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote, o sea, era uno de los que ministraban en el templo, y pasó de largo. Y después pasó un levita, otros que administraban y ayudaban dentro del templo, no como sacerdotes, pero ayudan dentro del templo, y pasó de largo. Pero un samaritano, 33, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Este sacerdote iba rumbo al templo para comenzar su trabajo, la semana de servicio, y cuando lo vio, pasó de largo. ¿Por qué? Porque en su religión de pronto lo vio tan mal como muerto y no se podía contaminar. Asimismo, el levita que ayudaba a los en el templo, haciendo labores alrededor del templo, este levita mostró algo de pesar, porque dice el versículo, y viéndole así mulita llegando cerca, o sea, el otro de lejos, este cerca. Sea por lo que sea, lo vio y continuó. No fue mejor que el sacerdote. Ambos pasaron por alto. Pero el punto es el mismo. El concepto es sencillo. Para el intérprete de la ley, un sacerdote y un levita eran personas de mucho nivel religioso en el judaísmo. Cuando dice el verso 33, pero un samaritano, es que los samaritanos eran aborrecidos por los judíos. O sea que este hombre, cuando escuchó que Jesús dijo en el verso 28, haz esto y vivirás, le tocó a una persona que él odiaba. Y los samaritanos eran aborrecidos por los judíos y viceversa. El punto era que este hombre no tenía ninguna razón para ayudar. Así que el samaritano le ayudó al que había sido herido. Escuche la pregunta de Jesús. Pero un samaritano en la historia de Jesús, un samaritano le ayuda. Y si usted lee a partir del versículo 33, 34, le proporcionó la ayuda, le llevó al mesón para que pudiera cuidarlo en su convalecencia, lo montó en su propia cabalgadura, le pagó el hospedaje por adelantado, ofreció ayuda si fuera necesaria, no descuidó ninguna clase de servicio, amó al samaritano con todas sus fuerzas,
con toda su mente y con todo su corazón. Yo me imagino a este intérprete diciendo, pues si yo he de salvarme por esto, no lo lograré. Jesús le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Según el intérprete dijo, el que le ayudó. ¿Quién pues de estos tres, dice Jesús, te parece que fue el prójimo el que cayó en manos de los ladrones? Oyó la pregunta. ¿Quién pues fue el prójimo? Porque él le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y la pregunta del intérprete es respondida. Es que el intérprete ya había escogido a quién amar y había escogido a quién odiar. Pues precisamente no estaba cumpliendo toda la ley, porque la ley le exige amar a Dios absolutamente y al prójimo absolutamente. ¿Y qué le dijo Jesús cuando el intérprete contestó? ¿Quién pues, a la pregunta de Jesús, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 37, él dijo, el que usó de misericordia con él. Y note lo que Jesús le dijo. Entonces le dijo, ve y haz tú lo mismo. En el verso 37 de Lucas 10, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Jesús le dijo al intérprete, quien había venido considerando que tenía vida eterna porque cumplía toda la ley de Dios, amar a Dios perfectamente y al prójimo perfectamente, y eso no lo haría el intérprete. Porque el intérprete sí amaba, pero amaba a los suyos. Porque el intérprete consideraba que los samaritanos no son mi prójimo. Y por eso encontramos que cuando Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, Jesús lo está invitando a que si Él dice tener vida eterna, debe amar a Dios 100% y debe amar a todas las personas sin excepción 100%. Jesús no le dijo, usted escoge a quién amar, sino que usted debe amar perfectamente a todos los seres humanos. Y si de pronto, no lo dice el texto, pero en la imaginación, ojalá santa, dijera el intérprete, pero es que solo hay una persona que es muy difícil de amar, y yo no soy capaz. Entonces Jesús le diría, ve, que usted no puede salvarse por cumplir la ley, porque no la cumple perfectamente. Con seguridad el intérprete fue sorprendido cuando Jesús le dijo, haz tú lo mismo. Así que la aplicación es muy clara, es muy sencilla. ¿Qué fue lo que preguntó en el versículo 25 el intérprete? ¿Haciendo qué cosas heredaré
la vida eterna. Y cuando el intérprete le contestó bien, en el versículo 28 Jesús le dijo, haz tú, versículo 28, haz esto y vivirás. Y en esta primera parte vemos que el énfasis para heredar la vida eterna es amar a Dios 100%. Y luego en el versículo 37 Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Y en esta segunda parte Jesús le enfatiza que para heredar la vida eterna debe amar al prójimo 100%. Ve, haz tú lo mismo. Hazlo 100%. Haz esto, versículo 28 de Lucas 10, y vivirás. Y versículo 37, ve y haz tú lo mismo. ¿Por qué le dijo eso? Haz lo mismo, porque tú no estás amando perfectamente. ¿Qué cosa haré para heredar la vida eterna? Mire, hermano, respondemos, nada. ¿Cómo? Nada. No, usted dice, no, sí, ya le entiendo. No hay que hacer nada. Un momento. Si usted decide salvarse por hacer cosas, debe hacer dos, y así cumple toda la ley. Amar a Dios y al prójimo 100%, perfectísimamente. Pero como usted no puede, entonces usted solo tiene una opción. Y la opción es que hay alguien que lo hizo por usted. Por eso la salvación, la vida eterna, solo es únicamente por la justicia de Dios, y la justicia de Dios es la persona de Jesús, porque Jesús cumplió toda ley. Amó a Dios Padre perfectamente y nunca cometió una sola falta a ningún ser humano. Por eso Jesús le dijo, si es que quieres y consideras que has alcanzado la vida eterna, has hecho esto. Por eso le dice en el verso 28, haz esto y vivirás, porque no lo había hecho. Y le dijo, ve y haz tú lo mismo. Verso 37 le dijo, porque no lo había hecho. El intérprete de la ley, un erudito, estaba equivocado. La misma pregunta revela la equivocación en que se encontraba. ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y no existe pregunta más importante en la vida. No existe algo que sea más importante que resolver esto en nuestra vida. Y a la pregunta, ¿qué haré para ir al cielo? ¿Qué haré para ser salvo? ¿Qué haré para tener vida eterna? Jesús le acaba de mostrar a este intérprete de la ley que él no era salvo, no tenía vida eterna, él no iba a ir al cielo a menos que él buscara otra forma de salvación. Y la única forma de salvación es la persona de Jesús.
¿Qué hay que hacer para ir al cielo? No hay nada para hacer. Alguien ya lo hizo por usted. Usted ha de creer lo que Él hizo por usted. ¿Y qué hizo Jesús para que yo pueda heredar la vida eterna? Se entregó a sí mismo, se dio a sí mismo, vivió la vida que usted nunca pudo vivir, ni puede vivir, ni vivirá jamás. Y Jesús pagó por sus pecados que usted nunca hubiese sido capaz de pagar, y Él pagó muriendo en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos un momento delante del Señor. Señor Jesús, ahora entiendo por las Escrituras que si yo he de salvarme por cumplir toda la ley resumida en amar al prójimo absolutamente y amar no solamente al prójimo, sino a Dios perfectamente, sé que nunca lo podré lograr. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y acepto que viviste la vida que yo no pude vivir y que moriste por mis pecados, los pecados que yo no podía pagar. Señor Jesús, te exalto y te glorifico porque tú lo diste todo, amaste al Padre absolutamente y viviste en santidad absolutamente, y hoy me acojo a la justicia de Dios que eres tú. Bendiciones siempre.